clase del pasado miércoles vimos las distintas teorías de interpretación de la Constitución, es decir, Constitución promesa, teoría de los derechos y teoría crítica, y vimos la fundamentación naturalista desde las distintas perspectivas de ese tipo de fundamentación, desde la orientación teológica a la racionalista. Continuando con la clase, vamos a analizar los otros dos tipos de fundamentación, que son la fundamentación positivista y la fundamentación marxista, y después vamos a desarrollar un poco el tema del concepto de género, violencia de género, etcétera, que forman parte, digamos, de los nuevos contenidos del programa del 2018. El positivismo va a tener su origen en lo que se denomina la teoría positivista de Augusto Comte, que es un filósofo francés que va a desarrollar esta mirada filosófica en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que va a pretender Comte, desde el punto de vista de su interpretación filosófica, es aunar el orden, lo que él consideraba el orden del sistema medieval, con el progreso de la modernidad. Es decir, lo que va a marcar Comte es que mientras en la Edad Media había un orden, no había progreso, y que a partir de la modernidad, es decir, estamos ubicados en el siglo XV, siglo XVI en adelante, había progreso, pero no había orden. Entonces, la síntesis de la filosofía positivista, y ahí la denominación, es avanzar positivamente en unir progreso con orden. La filosofía positivista tuvo una gran importancia en ese periodo de tiempo, es decir, segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, y para poner un ejemplo bien notorio de su impacto, esta frase, orden y progreso, está en la bandera del Brasil, del Estado Federativo del Brasil. Es decir, que esos serían los dos elementos fundamentales del desarrollo filosófico, y ese desarrollo filosófico garantizaba una especie de progreso indefinido. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí, doctor, se le escucha. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, esa idea de aunar orden y progreso es un poco la esencia o el eje de la llamada filosofía positivista. Esa filosofía positivista, por ejemplo, está plasmada en la bandera de Brasil, que justamente tiene esta frase, orden y progreso. Por otro lado, esa filosofía se corresponde de alguna manera con la filosofía predominante en la Argentina a partir de la década de 1880 en adelante, con lo que se conoce como el roquismo. Es decir, por un lado, la búsqueda del orden desde la perspectiva del roquismo, de limitar y hacer finalizar las resistencias provinciales, sobre todo de los caudillos, que justamente se van a desarrollar en esa última etapa de 1870, como es el
de López Jordán en Entre Ríos, o los casos de Varela, por ejemplo, en el norte argentino, de Felipe Varela. Eso para la filosofía roquista y para el progresismo era garantizar el orden, es decir, que haya un orden interno. Y a partir de ese orden, desarrollar un nivel de progreso que, sobre todo, fue muy notorio en la primera década de 1880 a 1890, aunque después sufrió diversas crisis, pero que hasta 1910, la etapa del centenario, bueno, se mantuvo en un proceso de evolución. Con lo cual esto se pensaba que en la medida en que se garantizaba un orden y se garantizaba una cierta regulación que asegurara el progreso, siempre partiendo de las ideas liberales, centralmente, que eran las dominantes en esa época, se iba a garantizar un desarrollo constante y permanente. Este enfoque filosófico, ¿cómo se va a trasladar al ámbito jurídico? Se va a trasladar a través de lo que se conoce como positivismo jurídico. Ese positivismo jurídico va a comenzar a desarrollarse en la Argentina en fines de la década de 1860 con la sanción del Código Civil de Vélez y luego con otros dispositivos hasta llegar a principios del siglo XX con la sanción del primer Código Penal. Es decir, ¿qué va a establecer el positivismo jurídico? La idea central de que la fuente principal del derecho es la ley. Es decir, que es el dispositivo normativo la base fundamental del derecho. Como consecuencia de ello, entonces, el sistema está basado sobre la base de la determinación legislativa. Y desde el punto de vista de la fundamentación de los derechos, y de los derechos humanos en particular, son derechos de las personas, aquellos que están efectivamente consagrados en el orden normativo. Lo que no está consagrado en el orden normativo no es derecho y por lo tanto no está reconocido como tal. Esta fundamentación positivista, a la vez, tiene una fuerte impronta actual, porque en realidad, si ustedes han comenzado a ver un poco el tema de la historia del derecho civil, las diversas interpretaciones que se fueron haciendo del derecho civil clásico y del Código de Vélez va a tener que ver fundamentalmente con ese análisis comparativo normativo que el propio Código de Vélez tenía y las diferentes fuentes a las que recurrió Vélez para los distintos dispositivos. Y entonces, es decir, si ustedes analizan sobre todo los textos del derecho civil previo a esta última reforma, van a ver que uno de los trabajos fundamentales de la doctrina fue generar ese análisis, es decir, comparar los artículos con las distintas fuentes y ver de qué manera se interrelacionaban y se vinculaban entre sí, y desde fines del siglo XIX el primer doctrinario va a ser Lisandro Segovia, que va a implementar, digamos, este nuevo criterio de interpretación más integral, pero siempre partiendo del orden normativo. A su vez, el positivismo jurídico está fuertemente impregnado en la enseñanza del derecho, ya que en la mayoría de los casos uno lo que aprende son los dispositivos codificados. Es decir, ¿qué dice el Código Civil, actualmente civil y comercial? ¿Qué dice los códigos procesales? ¿Qué dice el Código Penal? Etcétera. Es decir, se centra principalmente en el orden normativo. Y de alguna manera, estas
estos dos teorías, es decir, la teoría naturalista y la teoría positivista, son teorías que, como ya dije en la clase anterior, conviven en la actualidad. Hay un sector de orientación naturalista que continúa marcando desde el punto de vista filosófico el derecho, y después hay toda una orientación positivista del derecho que parte de la idea central del que la ley es fuente principal y que el trabajo, tanto jurisprudencial como doctrinario, parte de la idea de interpretar la ley. Es decir, que luego se van a adosar algunos principios de carácter general, sobre todo en la reforma del Código Civil de 1968, es el principio de buena fe, principios generales del derecho, pero siempre dentro de su reconocimiento normativo como tal. Es decir, aún esos principios generales del derecho, como son el principio de la buena fe, el principio de que de que no puede admitirse un enriquecimiento ilícito, etcétera, infundado. Bueno, todos esos principios también se vuelcan a la ley para ser reconocidos también como principios generales de la interpretación del orden normativo. Entonces, estas dos formas de interpretación del derecho, vuelvo a insistir, continúan hasta hoy en día con una fuerte vigencia, no solamente dentro del ámbito de la interpretación, es decir, tanto doctrinaria como jurisprudencial, sino también en el ámbito de la formación profesional. La tercera orientación es la que va a dar origen, de alguna manera, va a ser el precedente inicial, básico, de lo que hoy se denomina teoría crítica del derecho. Es decir, el marxismo va a partir de la idea central de que el orden normativo no es neutro. Y en la medida que no es neutro, además, está al servicio de los sectores dominantes. Por eso, cuando hice referencia a la teoría crítica, dijimos, la teoría crítica parte de dos principios básicos. El derecho es discurso del poder y es construcción social. Bueno, el marxismo va a dirigir este criterio, que en el marco del naturalismo y del positivismo es un derecho que es absolutamente neutral y universal, es decir, que protege a todos por igual, etcétera, etcétera. En el marxismo, el derecho va a aparecer como un derecho al servicio de las clases dominantes, es decir, elaborado por las clases dominantes de acuerdo a sus intereses y en su beneficio. Desde la perspectiva marxista clásica, digamos, se parte de un concepto básico que es formas de producción y medios de producción. Es decir, la forma de producción capitalista, por ejemplo, se va a caracterizar por un proceso de acumulación. Es decir, esa va a ser la característica básica del sistema capitalista como forma de producción. ¿Y cuál es el medio de producción? El medio de producción es sobre todo dos, o el medio tecnológico, es decir, el proceso de industrialización. Piensen ustedes que el marxismo clásico, digamos, se va a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XIX y es la etapa de auge de lo que se conoce como primera revolución industrial. Entonces, los medios de producción son contar con la tecnología, en ese momento, digamos, la posibilidad de desarrollar una industria textil industrializada, o la tierra, digamos, para la acumulación desde el punto de vista de la producción, digamos, del campo, ¿no? Agrícola ganadera. Estos dos conceptos son fundamentales
en la medida en que esto genera el concepto de clase para el marxismo. Es decir, los dueños de los medios de producción son la burguesía. Y por contrapuesto a esto aparece la clase trabajadora. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que el trabajador solo tiene la fuerza de trabajo, es solo propietario de la fuerza de trabajo. En cambio, la burguesía es propietaria de los medios de producción. A su vez, dentro de este concepto clásico del marxismo, que después ha ido evolucionando, se genera el concepto llamado de lucha de clases, es decir, para el marxismo clásico, no hay otra forma de salir de esa situación de explotación del trabajador que derrotando a la burguesía. Y ahí aparece el concepto de lucha de clases. En ese contexto, el marxismo va a partir de una idea básica, que es que la superestructura jurídica, estatal, está en relación o está vinculado con la estructura económica. Es decir, hay una relación, hay una vinculación dinámica, pero que existe entre la superestructura estatal y jurídica con la estructura económica, social. Y como consecuencia de ello, entonces, esa superestructura se va a construir sobre la base de los intereses de la clase dominante. Entonces, esa teoría, vuelvo a insistir, lo que va a marcar o lo que va a aportar con el tiempo es romper con la neutralidad del orden jurídico. Es decir, el orden jurídico no es neutro, se corresponde con determinados intereses, se corresponden con determinados grupos de poder y como consecuencia de ello es el resultado de la lucha entre los distintos intereses y además de la función que la sociedad cumple impulsando determinadas normativas o oponiéndose a ellas. Es decir, esto está, digamos, claramente, es decir, se puede observar con absoluta claridad en la realidad actual. Es decir, ustedes pueden ver claramente, por ejemplo, aporte extraordinario de las grandes fortunas, proyecto, sectores que se oponen a la aprobación o la sanción, sectores que lo impulsan, intereses que están en puja, es decir, que el orden normativo se involucra dentro de esa lucha por el poder y en última instancia es consecuencia de esa lucha. Es decir, no es el resultado neutro y universal, sino que entra dentro de ese marco de pujas y de luchas sectoriales, de lobbies, etcétera, que en definitiva llevan a que una norma se apruebe o no se apruebe. Y el ejemplo claro, para que ustedes vean de alguna manera, se vio con forma notoria esta situación cuando fue el debate sobre el aborto legal. Es decir, todo el impulso previo al ingreso del proyecto, la discusión del proyecto en diputados y su aprobación, y su rechazo total en la Cámara de Senadores. Es decir, eso se hizo en el contexto de distintos sectores sociales, políticos, mediáticos, que pujaron, digamos, en un sentido u en otro. Es decir, a favor de la aprobación o eventualmente de su desaprobación. Es decir, que el derecho es un proceso dinámico. Y el análisis desde el punto de vista del aporte del marxismo fue ese. El segundo aporte, que es el que tiene que ver con cómo se rompe el concepto de universalidad y neutralidad en la medida en que uno mira la realidad y si bien ve una consagración de derechos determinada, el goce efectivo de esos derechos no está al alcance de todos. Entonces, evidentemente, hay sectores que sí, bueno, para poner un ejemplo de la actualidad, acceso a la vivienda digna, última parte del artículo 14 bis de la Constitución, y bueno, hay sectores sociales que logran
el acceso y hay otros sectores sociales que no lo logran. Entonces, el marxismo va a plantear la idea de efectividad que luego se va a trasladar a el desarrollo, sobre todo de los derechos humanos a nivel internacional. Es decir, que estas tres perspectivas de abordaje, de alguna manera, están presentes en los preámbulos de los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Ustedes van a ver, sobre todo, que se va a hablar de derechos esenciales o fundamentales de la persona, y eso remite en forma genérica a una fundamentación naturalista, es decir, yo soy titular de derechos por el solo hecho de ser persona, más allá de su consagración normativa. El segundo va a tener que ver con la fundamentación de la positivización, es decir, la necesidad de que los dispositivos del orden internacional se transformen en declaraciones o se transformen en tratados que consagren esos derechos. Es decir, si ustedes analizan los tratados del sistema internacional de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, van a hacer referencia al precedente inicial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a ser el primer aporte normativo internacional, aunque sin obligatoriedad, es decir, sin poder compulsivo, pero que se va a plasmar en un dispositivo normativo, en una declaración. Entonces, eso va a mostrar claramente cómo es el proceso, digamos, de evolución desde el punto de vista de la fundamentación en relación al positivismo. Y la tercera va a ser la remisión marxista a la efectividad. Es decir, que los derechos deben ser efectivos. Entonces, son derechos esenciales de la persona humana que el Estado tiene la obligación de positivizar, y en la medida en que están positivizados, de respetarlos y garantizarlos, y por el otro lado, ese respeto y esa garantía hace que los derechos deban ser efectivos. Es decir, que no basta su consagración normativa, sino que deben ser gozados efectivamente por todos y por todas. Entonces, esos tres grandes fuentes, esas tres grandes fuentes de fundamentación en el sistema internacional de los derechos humanos, ustedes la pueden percibir en su desarrollo y en su presencia hasta la actualidad. Ahora bien, dentro de este concepto general, digamos, de fundamentación, ha habido un desarrollo que se ha producido sobre todo durante el siglo XX y que se ha profundizado en los últimos 20 años, que es lo que se denominan las teorías de género. Las teorías de género tienen una característica básica porque son, de alguna manera, una de las formas de análisis del orden jurídico, es decir, aportan al análisis del orden jurídico. En principio, ¿qué se entiende por concepto de género? Bueno, por concepto de género se entiende el otorgamiento de determinadas funciones, atribuciones y características y roles a ciertos géneros de forma dicotómica por parte de la sociedad, por parte de la estructura social. Sobre todo, el concepto de género va más allá del concepto de sexo en la medida en que analiza cuáles son los roles, las atribuciones y las características que el orden social le otorga a los sexos. Ese es el punto de partida del concepto de género. El concepto de género ha estado, la distinción, por ejemplo, entre hombres y mujeres, es una característica que impregna
todo el proceso histórico desde la antigüedad hasta la actualidad. Y aún desde el punto de vista de las ideas filosóficas, por ejemplo, de Rousseau, para tomar un ejemplo, o de Blackstone, que es un ideólogo norteamericano de la época de la independencia. ¿Qué van a sostener? Bueno, van a en principio sostener que el hombre es aquel que es capaz de la racionalidad y por lo tanto propio de la función política, y que la mujer es portadora de la sensibilidad y por lo tanto está destinada al trabajo del hogar y a la crianza de los hijos. Esa dicotomía, esa distribución dicotómica es a la vez discriminatoria en general, porque los roles destinados a la mujer se consideran secundarios o de muy poco valor social. Entonces, por ejemplo, cosa que se puede apreciar con absoluta claridad si ustedes analizan la política simplemente, y la política argentina en particular, debimos esperar, digamos, hasta comienzos del siglo XXI para que una mujer fuese presidenta de la República. Es decir, ¿esto qué refleja? Bueno, refleja esencialmente la exclusión de la mujer del ámbito de la política, porque su función está en el hogar, en la crianza, etc. Esa idea dicotómica, bueno, va lentamente modificándose, en principio dentro del ámbito de lo normativo, es decir, esas distinciones han ido cambiando, han ido modificándose. Por ejemplo, el artículo 37 de la Constitución Nacional incorpora la acción positiva de determinar el cupo femenino en las listas colectivas de cargos públicos, en cuyo caso eran 1/3 de mujeres sobre el total, es decir, una mujer cada 3 candidatos, y actualmente la legislación ha sido modificada al 50%. Ahora, ¿esto qué refleja? Que la tradición política era que la mujer estaba siendo desplazada de los cargos políticos elegibles, es decir, aparecía, como se dice comúnmente, de relleno en las listas, cuando evidentemente no había expectativas de ser elegido. Y a su vez, un segundo factor que se va marcando con absoluta claridad es el ámbito dirigencial. Es decir, si uno analiza, digamos, lo que sería la militancia de base, uno advierte, digamos, una equiparación entre hombres y mujeres en el desarrollo de la militancia de base en los partidos políticos. Pero cuando uno va ascendiendo a los cargos jerárquicos y a los cargos de conducción, va advirtiendo que evidentemente la posibilidad de participación de la mujer se va reduciendo. Y eso no solamente se ve en el ámbito político, se ve también en el ámbito empresarial, etcétera, ¿no? Es decir, ustedes analicen la composición de la Unión Industrial Argentina y de los directivos de la Unión Industrial Argentina y señálenme si existe una mujer que es presidenta o ha sido presidenta de la Unión Industrial Argentina. Es decir, que esa es una situación que perdura, y que no solamente perdura porque hay normas que lo habilitan, que en general las normas han ido evolucionando a la exclusión de esas discriminaciones de género. Por ejemplo, para tomar un ejemplo muy reciente, el cupo del 1% de los empleados públicos para, digamos, las personas transgénero, travesti, etc. Bueno,
Entonces, eso está marcando que el orden normativo ha ido evolucionando, como es, sobre todo, lo que se llama la identidad de género, que es la posibilidad de que una persona sea reconocida en el sexo no biológico, sino en el sexo percibido. Es decir, que el orden normativo va avanzando hacia la exclusión de esos procesos discriminatorios de género. Pero la práctica social es mucho más resistente. Por esos ejemplos que antes les di. Es decir, hoy por hoy, lo mismo sucede en el ámbito laboral, existe el prejuicio, lo primero que seguramente a una mujer cuando va a pedir un trabajo le van a preguntar si es casada o soltera, por ejemplo. Y bueno, y si es casada, ya va a ser vista como una cuestión de cierto cuidado, porque se presume de que si tiene hijos, si los hijos tienen enfermedades, etcétera, va a ser siempre la mujer la destinada a cuidarlos. En cambio, el hombre va a poder salir a trabajar cualquiera sea la condición familiar. Entonces, eso tiene que ver con ese prejuicio que está instalado socialmente y que es mucho más difícil de desterrar, ¿no es cierto? Y por ende, en el análisis del orden normativo, la perspectiva de género va a tener, digamos, va a ser un aporte porque a la vez va a señalar cómo determinados géneros se encuentran subordinados socialmente con respecto a otros. Y eventualmente esto además se entrecruza con otro tipo de categorías, como la que vimos antes, como es la categoría de clase. Entonces, si se es mujer y si se es pobre, a la vez hay una situación de subordinación mayor que si se es pobre y se es hombre. Entonces ahí juega distintas categorías de análisis, como puede ser la interrelación entre las relaciones de clase y las relaciones de género, que demuestran fundamentalmente el hecho de que la situación de subordinación de la mujer es superior a la del hombre, aún en la misma condición de clase. Entonces, esto ha aportado una perspectiva muy importante al desarrollo del análisis del derecho. Por otro lado, en el ámbito jurídico, las teorías de género han marcado una evolución en el proceso de equiparación normativa inicial. Es decir, la primera etapa radicaba fundamentalmente en que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre. Esta era una primera aproximación al desarrollo del orden normativo. Es decir, era todo el proceso que se va a vivir, sobre todo, en el caso particular de la Argentina a principios del siglo XX y hasta, por ejemplo, en materia electoral, con la sanción de la Ley de Derechos Políticos de la Mujer. A partir de la reforma constitucional de 1949 y la aprobación de la ley que establece esta equiparación. Bueno, ¿qué era? Equiparar los derechos del hombre con la mujer. Es decir, que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre. En este caso, los derechos políticos. Esto, por supuesto, que generó mucha resistencia y a la vez en general, aún en países como Inglaterra, por ejemplo, va a ser recién en la década de 1920 que la mujer va a poder ser reconocida en sus derechos. Es decir, esto va marcando una primera etapa de lucha respecto a esta cuestión diferenciada. Es decir, procurar que esa diferencia se equipare en el orden normativo, que los derechos con los que cuenta el hombre sean los mismos derechos que cuente la mujer. Después había una segunda etapa en la cual ya no bastaba el análisis, sino que el concepto de género se fue profundizando
por lo que antes señalé, en la medida en que ya se van marcando también los roles, los lugares sociales, las características y por ende la necesidad de que el orden normativo fuese, como es en nuestro caso a partir de la reforma de 1994, estableciera acciones positivas que favorecieran la equiparación, Es decir, que ya no bastaba también que se reconocieran los mismos derechos políticos, por ejemplo, los mismos derechos políticos a votar, los mismos derechos políticos a ser elegido, sino que a su vez había una práctica discriminatoria que obliga a disposiciones positivas que procuren eliminar esas prácticas discriminatorias. Es decir, que no bastaba la equiparación normativa como tal, sino que aún con una normativa que estableciera la equiparación de derechos, había una práctica social que excluía. Entonces, hacía falta normas que justamente establecieran beneficios particulares a determinados sectores que justamente desde lo social estaban siendo discriminados. Como volviendo al ejemplo de los derechos políticos a ser elegido, por ejemplo, es las acciones positivas de cupo femenino en las listas colectivas de cargos y que a su vez, si bien se ha implementado en materia política y está consagrado en la Constitución en el artículo 37, hoy por hoy todavía sigue habiendo una lucha, digamos, para lograr esa equiparación en una escala superior, es decir, a otras organizaciones colectivas donde esta equiparación se incorpore. Sindicatos, centros de estudiantes, etcétera. Es decir, distintos, empresas. Es decir, que esto se extienda a todos los grupos, colegios profesionales, de conducción colectiva. Esta equiparación se extienda más allá, digamos, de lo específicamente político partidario. Entonces, esta es una segunda aproximación. La tercera aproximación es más compleja, porque tiene que ver con este análisis que hicimos antes, es decir, aún frente a la equiparación, aún frente a normas positivas que determinan un determinado acceso a géneros discriminados como consecuencia de la práctica social, está el hecho de que las prácticas existentes desde el punto de vista del lugar, del rol, de las características que la sociedad le está imponiendo, evidentemente está también marcando que no basta la cuestión estrictamente normativa, sino que deben eliminarse prácticas sociales que refuerzan características, roles que eventualmente están perjudicando la efectiva inserción de determinado género a nivel social y como consecuencia de ello ser discriminado. Yo simplemente lo cuento siempre en mis clases para que ustedes adviertan de que no estamos hablando de cosas que parecen muy alejadas. Yo en una oportunidad hace años atrás, cuando Elio Aprile era intendente de la ciudad de Mar del Plata, compartimos una mesa y en un colegio, y Aprile dijo que la mujer no se podía ocupar de la política porque en algún momento debía volver al hogar. Y que por lo tanto la actividad política de la mujer era limitada. Es decir, para que ustedes vean que no estamos hablando de conceptos, bueno, de que hace 40, 50 o 60 años y que actualmente no existen,
son situaciones que hasta hoy en día perduran. Entonces, el concepto de género, el concepto de perspectiva de género, ha impactado también en el proceso de desarrollo del orden normativo y de interpretación del orden normativo. El último factor que vamos a analizar es lo que se llama la violencia de género. La violencia de género está vinculada con las consecuencias de actos de violencia psicológica o de violencia física como consecuencia del género de la víctima. Y que esa violencia de género, por supuesto, afecta física, psicológicamente o económicamente a la mujer o al género que es víctima. Porque hoy el concepto de género es mucho más amplio, es decir, hombre, mujer, es decir, heterosexuales, homosexuales, pero después están travestis, intragéneros, queers, es decir, hay distintas categorías de género. Y cuando una persona o un grupo de personas sufre violencia como condición de la pertenencia a ese género, individual o colectivamente, estamos hablando de lo que se conceptúa como violencia de género. La violencia de género ha sido incorporada inicialmente en la Convención de Belén do Pará, del Sistema Interamericano, donde justamente se refiere a la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Es una convención para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, pero en su definición del artículo primero ya incorpora el concepto de género. Es decir, que si bien se refiere a la mujer, en la definición habla de la violencia por su condición de género. Por lo tanto, hoy el concepto de violencia, digamos, no es solamente un concepto de violencia contra la mujer o contra un sexo, sino es violencia de género porque lo que hay que analizar es si la víctima sufre violencia psicológica, física, como consecuencia de su pertenencia a un género determinado. De ahí, por supuesto, que ha ido también una evolución del orden normativo con la incorporación de lo que se conoce como el delito de femicidio, que es cuando eventualmente una mujer por su condición de género es víctima de esa violencia, ¿sí? Y la lleva a la muerte. Entonces, el concepto de violencia de género también es un concepto que ha ampliado o superado el concepto de sexo. Es decir, que no es solamente la violencia por la pertenencia a un sexo determinado, sino la violencia por pertenencia a un género. ¿Y qué es lo que define el género? El género lo definen las características, los roles, las funciones que la sociedad le da a un determinado sector. Entonces la mujer es un género, el travesti es un género, porque la sociedad le está marcando unos determinados roles, unas determinadas funciones, un determinado lugar en la sociedad, etc. Es decir, que ese concepto de género es un concepto sumamente importante, y vuelvo a insistir, en nuestro caso particular tiene una gran trascendencia porque ha marcado una evolución en el análisis del orden jurídico que ya no solamente utiliza las categorías clásicas de hombre o mujer, sino las categorías de género mucho más amplias y que justamente favorecen lo que se dice la construcción de ciudadanía, es decir, la posibilidad de que diversos géneros adquieran igualdad de derechos. Porque aún vuelvo a insistir en que el orden normativo no establece diferencias. Es decir, el artículo 14 no dice específicamente todo habitante tiene derechos y por lo tanto no define ese habitante como hombre o define ese habitante como mujer o como travesti o como transgénero. Es habitante y por lo tanto hay una igualdad, pero la práctica social
es diferenciada. Y entonces el concepto de género justamente permite ingresar en ese análisis. Es decir, cuál es el rol, las características y las funciones que la sociedad le ha concedido. Y en general, vuelvo a insistir, determinados géneros reciben funciones, roles y características que son socialmente inferiores o no valoradas. Y entonces ahí es donde el concepto de género además se advierte sobre la existencia de una discriminación, que a su vez está fuertemente prohibida. Pero hay discriminación de género, es decir, además de la discriminación que puede ser por la condición económica, por la religión, por la raza, por la etnia, etcétera, etcétera, también está la discriminación por el género. Y esto ha sido un aporte sumamente importante de estas últimas décadas. Por último, para cerrar esta temática, vamos a analizar algunos contenidos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Como ya lo dije, si bien se habla de violencia contra la mujer, la definición que el artículo 1 de la Convención contiene va más allá de ese concepto e incorpora el concepto de género. Y se debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ambiente público como en el ambiente privado. Esto es sumamente importante también. La violencia, una de las características de la violencia de género es que no solamente se desarrolla en el ámbito público, se ha desarrollado esencialmente en el ámbito privado. En el caso particular de Mar del Plata, hubo un acontecimiento, un hecho ya de hace algunas décadas atrás, pero que ahora ha adquirido en los últimos meses una nueva trascendencia, una actualización, en la medida en que se desarrolló la miniserie sobre Monzón, pero en realidad, en el caso particular de Mar del Plata, la muerte de Alicia Muñiz en manos de Monzón fue de algún modo el punto de partida para el análisis de la violencia de género. Y no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Fue un elemento disparador de esta característica justamente de la llamada violencia de género. La Convención de Belém do Pará, si bien establece, vuelvo a insistir, violencia contra la mujer, habla por su condición de género, con lo cual evidentemente esto puede ampliarse a otros géneros, además del de la mujer. Pero sobre todo también habla del ámbito público y del ámbito privado. La violencia se ha desarrollado en el ámbito privado, principalmente. Y lo que se advierte, una parte importante del desarrollo de la violencia de género, se desarrolla en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, en el ámbito, digamos, de los lugares que en principio están por fuera de la acción del Estado. Esto también la Convención estableció una responsabilidad de parte del Estado frente a la violencia de género, no solamente en los ámbitos públicos, sino también en los ámbitos privados. Es decir, ámbito público puede ser un lugar de trabajo, por ejemplo, es un ámbito público. Entonces, si se ejerce violencia de género, que también sucede en el ámbito laboral, esta violencia de género, por supuesto, le permite un mayor nivel de intervención del Estado, porque son ámbitos que ya no quedan encerrados en lo exclusivamente privado. Pero las violencias que se generaban dentro de los domicilios, de las casas particulares de las víctimas, etcétera, en principio aparecían como ámbitos excluidos
del obrar estatal y de la intervención estatal. Bueno, la Convención de Belén do Pará va a marcar justamente romper con esta dicotomía y va a decir que esa violencia es tal, se ejerza en ámbitos privados o en ámbitos públicos, y va a establecer obligaciones a cargo del Estado en los dos tipos de violencia. Entonces, por ejemplo, esa violencia física, sexual o psicológica, la Convención de Belén do Pará va a decir que tenga lugar en la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otras, violación, maltrato o abuso sexual. Es decir, ámbito doméstico o el intercambio o compartir un domicilio. ¿Mm? Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Es decir, esta cuestión de lo público. Y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Es decir, que la tolerancia por parte del Estado también es un componente de esta violencia. Es decir, claramente la Convención rompe con esta dicotomía y establece claramente que ya sea en ámbitos públicos o en ámbitos privados, la violencia de género debe ser combatida, debe ser rechazada y el Estado debe procurar su sanción. Luego va a decir, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer de ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales en concepto de interioridad o subordinación. Es decir, que la Convención de Belén do Pará no solamente va a tener que ver con las conductas, tiene con las conductas desde el punto de vista de lo individual o de lo colectivo, centros de salud, escuelas, etcétera, lugares de trabajo, sino también lo que tiene que ver con lo que se denomina la discriminación social. Y esa discriminación social no solamente tiene que ver con el ámbito de las prácticas sociales, sino también con las prácticas educativas. Por ejemplo, para poner un ejemplo de algo que se ha incorporado hace no mucho tiempo en la Universidad Pública de Mar del Plata, es decir, lo que se denomina, digamos, el lenguaje inclusivo. Es decir, la búsqueda de mecanismos que justamente pretendan eliminar determinadas formas del lenguaje que establecen el predominio de un género. Entonces, cuando se habla de este lenguaje inclusivo, ¿contra qué, digamos, o a qué nos estamos resistiendo? Nos estamos resistiendo a la universalización de lo masculino. Es decir, la idea es que lo masculino universaliza, en el idioma castellano, por lo menos. Entonces, cuando yo quiero hablar de hombres y mujeres como un todo, generalmente utilizo términos masculinos, no términos femeninos. Entonces, aún en el lenguaje hay prácticas que se tornan en prácticas que fortalecen esas distinciones de género, esas diferencias de género. Por lo tanto, no solamente es una cuestión que está vinculada con las prácticas sociales, con estos que vimos antes. El concepto de género como determinados roles, funciones y características que son estereotipadas, es decir, que no significan que
el hombre no puede hacer lo que se le asigna a la mujer o la mujer no puede hacer lo que se le asigna al hombre, sino que la sociedad distribuye roles, ¿eh? Y los distribuye de un modo estereotipado y de un modo arbitrario. ¿Mm? Entonces, este ámbito, digamos, de eliminar, por ejemplo, estereotipos sociales, digamos, es mucho más amplio aún que la propia violencia de género. Y se ha advertido en distintos ámbitos. Por ejemplo, los ámbitos profesionales. Si ustedes analizan, por ejemplo, van a advertir claramente de que hay determinadas funciones, determinados roles que cumple la mujer, por ejemplo, en relación al hombre en una etapa eran absolutamente mayoritarias. Si ustedes analizan, por supuesto que se han producido cambios, pero hace solamente 10 años atrás, 15 años atrás, ustedes analizan quiénes son enfermeras, quiénes son maestras, quiénes están a cargo de grados, etcétera, van a ver que predomina la mujer. Y predomina la mujer ¿por qué? Porque hay un estereotipo social que es el estereotipo social del cuidado. Es decir, ¿quién lleva adelante el cuidado? La mujer. Hasta en las familias, quién sabe, un padre, una madre mayor de edad necesita asistencia y generalmente es muy probable que la familia le dé ese rol a la hija, a la mujer, que al hijo o hombre. ¿Por qué? Porque hay un rol de cuidado que predomina. Entonces, esto se ve claramente. Si ustedes analizan, por ejemplo, la composición del Poder Judicial, analicen la composición del Poder Judicial de los últimos 20 años. Vean cómo evolucionan los tribunales de familia, asesores de menores, incapaces, etcétera, donde van a ver un predominio de mujeres en la composición de ese poder. ¿Por qué? Y porque la función del hogar, del cuidado, de la atención del hijo, está en manos de la mujer. Vayan al ámbito penal. Vean la composición de la Cámara Nacional de Casación Penal y que van a advertir ustedes predominantemente está dominado por hombres. Es decir, la mayoría de las salas están integradas por hombres. Y lo mismo en los tribunales orales, penales, etc. ¿Por qué? Y bueno, lo penal exige, digamos, estereotipos de masculinidad para afrontar, etcétera, etcétera, frente a una mujer que es sensible y que por lo tanto no está capacitada. Es decir, se corresponde con determinados estereotipos. El estereotipo de cuidado es uno de ellos. Entonces, por supuesto que esto ha ido evolucionando, lentamente va evolucionando. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos que esperar, digamos, vuelvo a insistir, hasta el siglo XXI, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuviera, digamos, integrada por dos mujeres. Cosa que actualmente se ha perdido una y por lo tanto ya es una sola mujer y no sé qué va a pasar cuando la Gitón de Nolasco termine renunciando al cargo de jueza. Vamos a ver si realmente es sustituida por una mujer o no. Es decir, si uno analiza la composición del máximo tribunal federal de la Argentina, va a advertir un predominio, pero abrumador, de los hombres en su composición. Es decir, que el poder máximo está en manos de hombres y no de mujeres, en la justicia. Es decir, que eso se puede advertir con ejemplos innumerables. Y por lo tanto la Convención justamente no solamente establece una obligación del Estado frente a la violencia de género, que como también les expuse antes, esa violencia de género es una violencia que va mucho más allá, que va en relación no solamente al ámbito privado, que tiene que ver con la trata, con la explotación sexual, etcétera. Todo esto entra dentro de la violencia de género, pero también hay conductas sociales
estereotipos sociales que hay que erradicar para que eventualmente esa situación de igualdad de derechos se plasme también en la vida cotidiana, es decir, adquiere efectividad, no solamente esté enunciada o esté en el dispositivo normativo, sino además esté en la práctica social permanente, constante. Entonces la convención es una convención que aporta sobre todo a en este ámbito una abarca, digamos, ampliamente el concepto de violencia. No solamente lo que, digamos, desde la mirada del filósofo francés Pierre Bourdieu, denominaríamos violencia simbólica. Es decir, que la violencia no solamente puede ser una violencia psíquica, violencia psicológica, sino también hay una violencia simbólica que tiene que ver con la implementación de ciertas prácticas sociales que empujan a excluir, por ejemplo, a un género de determinadas actividades, funciones o roles en favor de otro, en vez de establecer una equiparación de derechos. Para concluir este módulo, digamos, primero, vamos a analizar un poco lo que se llaman las fundamentaciones políticas e históricas. Esas fundamentaciones políticas e históricas parten, las históricas, de la idea de que son determinados momentos históricos los que hacen emerger y desarrollar determinados derechos. Entonces se va a ubicar, es de alguna manera, la fundamentación histórica es una parte de la teoría de la generación. Es decir, las revoluciones liberales, Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, y sobre todo la Constitución norteamericana y la Constitución francesa de 1793, la primera Constitución francesa, van a marcar lo que se denomina el surgimiento de los derechos individuales y de lo que se conoce como el constitucionalismo clásico. Ustedes recordarán cuando se analiza la evolución del constitucionalismo en teoría constitucional, ¿no? Entonces, es ese momento histórico el que va a dar emergencia a un proceso que es el reconocimiento de los derechos individuales, que en nuestro caso están en el artículo 14 de la Constitución Nacional, en el artículo 17 de la Constitución Nacional, y por el otro lado, va a dar emergencia a lo que se conoce como constitucionalismo clásico, es el reconocimiento de esos derechos individuales en el orden constitucional escrito, sobre todo. La segunda etapa va a ser una etapa que va a dar lugar a la emergencia de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, e históricamente se va a corresponder con determinados fenómenos históricos que son el Estado de Weimar, en Alemania, y la Constitución de Weimar de 1919, la revolución, la llamada Revolución Mexicana, que se va a desarrollar entre 1910 y 1920 y que va a dar origen a la Constitución Mexicana de 1917, y la Revolución de 1917 en la Unión Soviética, que va a dar origen a la Unión Soviética en Rusia. Esos tres procesos históricos van a acompañar lo que se llama la emergencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que se van a corresponder con ese proceso histórico. Y a su vez van a dar lugar a lo que se conoce como constitucionalismo social, la incorporación de derechos sociales a la Constitución, que en nuestro caso particular fue la reforma transitoria de 1949 y la incorporación definitiva a la Constitución Nacional con la reforma de 1957, el artículo 14 bis. Por supuesto que eso, a partir de 1994, va a crecer en importancia. Pero
se va a ubicar sobre todo en ese proceso. Y finalmente, una tercera etapa es la que se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX y que tiene que ver con la consagración de los llamados derechos colectivos o de incidencia colectiva, que en nuestra Constitución aparecen con la reforma de 1994 y que están representadas inicialmente por el derecho al medio ambiente sano y los derechos de consumidores y usuarios. Entonces, derechos individuales, derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos se corresponden a tres etapas históricas diferenciadas. Entonces, la fundamentación histórica va a partir de esa idea. Además, hay autores, por ejemplo, el caso del español Peces Barba, que va a sostener que además esta evolución histórica da origen, digamos, a la explicación de por qué hay una contraposición en la práctica entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Es decir, que los primeros estarían vinculados con la revolución liberal y los segundos con la revolución socialista. Es decir, que hay una confrontación además entre derechos individuales y derechos económicos, sociales y culturales por su origen. En materia, digamos, de fundamentación política, la fundamentación política parte de otra idea diferenciada, que es sobre todo el principio de efectividad. Es decir, que lo importante, más que el enunciado de los derechos, es que políticamente se busque su efectividad. Entonces, ahí aparece una tensión, sobre todo, algunos filósofos como Fernando Savater ponían un poco en tela de juicio de que en la medida en que se expande la nominación de derechos, se restringe su efectividad y por lo tanto derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal, etcétera, pueden estar efectivamente en riesgo. Entonces, que lo importante es, en definitiva, garantizar esos derechos por un orden político, social, económico, que los asegure, partiendo de los derechos fundamentales, ¿no? Derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad religiosa, de expresión, etcétera, ¿no? Sin descuidar los restantes, pero procurando su efectividad. Así que el enfoque político tiende sobre todo a dar valor a la efectividad de los derechos más que al enunciado de los mismos. Por último, está lo que se llama la fundamentación ética. La fundamentación ética de los derechos parte de dos conceptos. Uno lo analizamos un poco cuando vimos el naturalismo, de los derechos humanos como derechos morales, Vidal Campos, pero con su necesidad de efectivización, es decir, por eso los denomina derechos morales, pero sobre todo con un concepto que hoy se ha generalizado mucho para hablar de los derechos humanos y de la necesidad de su vigencia y efectividad. El concepto de dignidad humana. Es decir, los fundamentos éticos parten de la idea de que el fundamento de los derechos humanos es el de la dignidad. Entonces, todo lo que sea necesario para preservar la dignidad de la persona constituyen derechos humanos. Entonces, con esto se procura romper de alguna manera la dicotomía entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Porque es tan digno para una persona acceder, digamos, o tener asegurada su libertad de opinión, su libertad religiosa, como acceder a la educación, tener un sistema adecuado de salud, poder tener su vivienda, etcétera. Es decir, que todo eso se resume de alguna manera en ese concepto. Si es necesario para salvaguardar y proteger la dignidad de la persona,
ese es un derecho humano exigible. Entonces ahí parte un concepto que, vuelvo a insistir, tiene más bien una fundamentación de tipo ético, aunque por supuesto que el concepto de dignidad humana es un concepto complejo, ¿no? Es decir, no hay una definición filosófica unívoca respecto a qué entendemos por dignidad humana, pero en última instancia, recurriendo de alguna forma a la teoría de la jerarquización de los derechos de Miguel Ángel Menequian, él va a ubicar justamente el concepto de dignidad humana como aquel valor superior, derecho superior, al cual quedan subordinados los restantes. Pero ese concepto de dignidad humana ha sido muy fuertemente utilizado, vuelvo a insistir, en los últimos tiempos como uno de los mecanismos para legitimar qué entendemos por derechos humanos y de estar a favor de su efectividad concreta, por entender que son necesarios para la protección de esa dignidad. Bueno, esto ven este concepto, digamos, también, este tipo de fundamentaciones de los derechos humanos se asocia con otro aspecto que son, entrando ya en el módulo segundo, las características de los derechos humanos. En la etapa llamada de la Guerra Fría, que se va a desarrollar entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta lo que se conoce como la caída del muro de Berlín, 1989, va a haber una puja político-ideológica en materia de qué se entendían como los derechos fundamentales. Es decir, para la órbita liberal, esos derechos fundamentales están centrados en los llamados derechos individuales. Es decir, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad religiosa, derecho a asociación, derecho a peticionar, etcétera. Es decir, lo que está enunciado en términos generales en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional Histórica, de 1853. Y por lo tanto, para lo que sería el mundo socialista, los derechos fundamentales radicaban en los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, el hecho de procurar que una forma de igualdad era establecer la igualdad económica. Recuerden lo que dijimos respecto al marxismo. Es decir, las diferencias de clase se basan sobre un régimen económico que a la vez establece diferencias entre grupos humanos. Con lo cual, digamos, para el socialismo, lo fundamental era la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Esa puja va a ser el contexto dentro del cual va a emerger lo que se conoce como la teoría de las generaciones. La teoría de las generaciones va a ser una teoría desarrollada por un internacionalista que es Karel Vacek, y él justamente va a marcar esto, que hay distintos momentos históricos y a la vez distintas conductas del Estado frente a cada uno de los tipos de derechos. Como dije antes, revolución liberal, derechos individuales que van aparejados a la no intervención estatal. En la medida en que el Estado no regula la libertad religiosa, en la medida en que el Estado no regula la libertad de expresión, etcétera, esta es amplia y no está sujeta a límites de ninguna naturaleza. Es decir, que la plena vigencia de esos derechos individuales exige la no intervención del Estado, la conducta abstencionista. Y a la vez esos derechos son operativos de por sí. Es decir, por el solo enunciado en el texto constitucional son exigibles. La segunda etapa, como vimos, Revolución Mexicana, Estado de Weimar,
la Revolución de Octubre en Rusia, de 1917, va a dar origen a los derechos económicos, sociales y culturales. Una segunda etapa. Y esos derechos exigen la intervención estatal. Es decir, para que sean efectivos, el Estado debe intervenir para garantizar salud, garantizar educación, garantizar vivienda, etcétera, etcétera. Y la tercera etapa, que va a ser la etapa, digamos, de los llamados derechos colectivos, se va a corresponder con una nueva etapa histórica de fines del siglo XX y va a exigir de parte del Estado o de los Estados la coordinación. Es decir, que para que un derecho al medio ambiente sea efectivo, no basta con una política estatal efectiva. Hace falta el acuerdo con otros estados para tornar la protección al medio ambiente, darle operatividad. Entonces, en esa etapa se va a insertar lo que es en 1966 la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Justamente respondiendo a esta idea de la teoría de la generación y de la separación de unos y otros. A pesar de que son tratados o pactos internacionales contemporáneos, se diferencian normativamente, justamente basados en esta distinción histórica preexistente. Cuando se produce la caída del muro de Berlín en 1989 y pocos años después la desintegración de la Unión Soviética en 1993, en ese interín se va a celebrar en Viena un tratado, una convención internacional de derechos humanos, es decir, un encuentro internacional de derechos humanos donde va a aparecer la caracterización de los derechos humanos, no solamente como derechos universales e inalienables, es decir, que todos son titulares de esos derechos y que nadie puede ser privado o afectado de los mismos, sino que además va a establecer dos características complementarias: la interrelación e interdependencia entre derechos. Es decir, que las características son universales, son inalienables, son interdependientes e interrelacionados entre sí. ¿Qué significa que son interrelacionados e interdependientes entre sí? Que en realidad la plena efectividad de los derechos civiles y políticos exige al menos de determinada vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, y también a la inversa. No hay posibilidad de efectiva vigencia de los derechos económicos y culturales sin determinada vigencia de los derechos civiles y políticos. Entonces, uno puede establecer de que aún para la vigencia de determinados derechos de carácter individual, por ejemplo, el enunciado de nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional, enseñar y aprender, que en realidad refiere al derecho de elegir una enseñanza determinada y de enseñar de un modo determinado, es decir, desde la perspectiva individual. Esto exige la posibilidad, la necesidad de que haya por parte del Estado un compromiso de desarrollo de ese derecho a la educación, de acceso a la educación. Porque yo puedo elegir en la medida en que haya diversidad. Yo puedo enseñar en la medida en que haya posibilidades de ingreso a la docencia. Es decir, si no hay escuelas, no hay universidades, no hay institutos terciarios, no hay posibilidades ni de formarse ni de enseñar. Entonces, ¿esto qué establece? Una interrelación, una vinculación entre el derecho individual a enseñar y aprender y el derecho económico, social y cultural de acceso a la educación. Son complementarios. Es decir, si el Estado no impulsara en absoluto el derecho de acceso a la educación, el derecho a enseñar o aprender se tornarían casi abstractos o serían de muy difícil acceso para una parte importante de la población. Entonces, ahí advertimos una
una relación, una interrelación. Y por supuesto, en la medida en que hay acceso a la educación, también hay lo que se llama el derecho individual a elegir. ¿Qué tipo de educación deseo recibir? Y eventualmente la posibilidad de ingresar a la docencia y enseñar. Entonces, hoy por hoy, esa visión es la visión dominante, que se va a corresponder con la ruptura de esa etapa de la llamada Guerra Fría. Esa superación del proceso de Guerra Fría va a dar origen centralmente a esta posibilidad de interrelación e interdependencia. Interrelación e interdependencia, ¿qué significan? Bueno, que esos derechos humanos están interrelacionados entre sí y que a la vez son dependientes uno de otros. Es decir, sin derechos económicos y culturales no puede haber plena vigencia de los derechos civiles y políticos. Sin derechos civiles y políticos no hay posibilidad de vigencia de derechos económicos y culturales. Están interrelacionados y vinculados entre sí. Entonces ahí aparece fundamentalmente esta característica de la interrelación y de la interdependencia. Y por lo tanto, los derechos humanos no solamente son universales, es decir, que la universalidad también es la posibilidad de que se genere, la universalidad tiene, digamos, un doble objetivo, que es la universalidad conceptual, es decir, que todos entendamos lo mismo por derechos humanos, y una universalidad de sujetos beneficiados, es decir, que todos sean titulares, puedan acceder y gozar de los derechos humanos, ¿no? Por supuesto que el concepto de universalidad es una proyección, es un deseo del sistema internacional de protección, sobre todo, de que abarque a todos por igual. Es decir, eso no solamente se advierte en el sistema internacional por dos factores importantes. Uno es la diversidad cultural, que evidentemente choca con una versión de los derechos humanos que podemos decir se corresponde con el mundo occidental cristiano, que es el que le va a dar origen al desarrollo del orden normativo y de la comprensión de derechos, y que de algún modo se contrapone con un mundo, digamos, oriental, de cultura oriental, que en muchos casos tiene raíces diferentes, reglas distintas y percepciones de los derechos de otro tipo. Entonces, evidentemente que la universalidad choca con la diversidad cultural, es uno de los problemas, tal es así que el sistema ha evolucionado inicialmente muy fuertemente en Europa, por ejemplo, regionalmente y luego en América Latina, porque nosotros tenemos un sistema jurídico que se corresponde con el sistema jurídico europeo, es decir, que de algún modo es hijo de ese sistema, pero que fue mucho más difícil en la evolución en África, por ejemplo, o en la evolución de los sistemas regionales asiáticos. Es decir, que justamente las diversidades culturales confrontan también miradas sobre qué entendemos por los derechos humanos. Por ejemplo, el sistema africano tiene una reivindicación de su sistema de derechos humanos que, por ejemplo, América Latina ha abandonado. El reclamo de las reparaciones al colonizador. Es una regla básica del sistema africano de que los países colonizadores deben indemnizar a los países colonizados, cosa que en el caso de América Latina es un precepto que lo hemos abandonado totalmente, no lo hemos exigido dentro de nuestro propio sistema. Entonces también el sistema va adquiriendo características propias de acuerdo a dónde emerge y dónde se desarrolla también. El otro problema de la universalidad, por lo menos en materia internacional, se da por la posibilidad de que los estados formulen reservas a los tratados internacionales.
Entonces, los tratados internacionales pueden los estados limitar su responsabilidad en parte de su articulado, siempre y cuando no vayan contra el objeto y fin del tratado. Por supuesto que no se puede formular una reserva a la protección del derecho a la vida, por ejemplo, porque sería absurdo no proteger la vida y proteger la libertad de expresión. Pero se pueden establecer limitaciones a través de la reserva. Por otro lado, la otra es la ratificación de los tratados internacionales. Es decir, el tratado próximo a su universalización es la Convención Internacional de Derechos del Niño. Luego le sigue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde el número es importante de estados que lo han ratificado. Pero luego otros tratados tienen un nivel menor de adhesión. Por lo tanto, esto genera también un chisporroteo respecto al tema de la universalidad, porque no todos los estados se comprometen con el sistema universal de protección, ni todos los estados se comprometen de la misma manera o del mismo modo con ese mismo sistema. Entonces, o no ratifican o ratifican con reserva. Entonces, el principio de universalidad es conflictivo, pero es un objetivo del sistema de derechos humanos. El segundo es la indivisibilidad de esos derechos. ¿Qué se entiende que son indivisibles? Bueno, que deben ser gozados plenamente. Es decir, no hay derechos que se puedan gozar en forma parcial o limitada, sino que ese derecho debe ser respetado y gozado efectivamente en su integridad, en su totalidad. Bueno, esta caracterización justamente lo que ha permitido es vincular o interrelacionar los derechos económicos, sociales y culturales con los civiles y políticos, y también con los derechos de incidencia colectiva. Y por lo tanto el mundo del orden de los derechos humanos está integrado en este momento. Y esto ha llevado de alguna manera a la superación, desde mi perspectiva, de la llamada teoría de las generaciones. Por otro lado, está el tema de la jerarquización, para cerrar hoy, el tema de la jerarquización de los derechos. La jerarquización de los derechos está marcada sobre todo por la teoría de Miguel Ángel Menequian. Miguel Ángel Menequian ha sostenido permanentemente, dentro de su tesis doctrinal, que los derechos tienen una jerarquía. Y por lo tanto, cuando se genera una contraposición entre derechos, en realidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia, en la práctica, está optando por derechos que considera de mayor jerarquía con respecto a otros. Entonces, por ejemplo, él va a establecer distintas categorías sobre la base de la disponibilidad de derechos. Entonces va a decir que los derechos, en la medida en que su disponibilidad está restringida o está impedida, entonces son de mayor jerarquía. Por eso coloca el principio de dignidad humana como derecho fundamental de la escala jurídica, porque dice que nadie puede disponer de su propia dignidad, que la persona es digna por su condición de tal, y por lo tanto su situación es de indisponibilidad. En cambio, otros derechos, como el derecho a la vida, por ejemplo, bueno, son derechos cuya disponibilidad se encuentra fuertemente restringida y por lo tanto están en un segundo orden. Luego se colocan otros derechos, como es el derecho a la información, que a su vez, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha establecido como un derecho básico de la democracia, es decir, que si no hay libertad de expresión, libertad de información o derecho a la información, no hay democracia. Y por lo tanto, ahí ya el nivel de disponibilidad sería mayor, pero, es decir, el poder de reglamentación sería mayor, pero también sería mucho más restringido.
En cambio, los llamados derechos patrimoniales son colocados en la última escala. ¿Y por qué? Porque son los más ampliamente disponibles. Es decir, yo con mi patrimonio lo puedo donar, lo puedo alquilar, lo puedo, puedo disponer en general libremente, y los límites son menores, es decir, son mucho más restringidos. Existen, pero son mucho más restringidos respecto a la disponibilidad. Entonces, lo que va a decir justamente, por eso, en Menequian va a sostener el derecho, digamos, a lo que se llama la muerte digna, que fue un tema que se debatió y que ahora ya está incorporado en la Ley de Derechos del Paciente, pero la muerte digna, fundamentalmente para el Menequian, era posible, ¿por qué? Porque la dignidad humana estaba por sobre el derecho a la vida. Entonces, una vida sin dignidad no sería legítima, constitucionalmente legítima. Y por lo tanto, si la condición de salud del sujeto afecta su dignidad, su vida digna, puede esa vida ser interrumpida. Pero bueno, ese es un concepto de jerarquía que está, digamos, en la teoría de Menequian, que se enfrenta, digamos, a la jurisprudencia de la Corte, que ha dicho que todos los derechos tienen igual jerarquía, ¿sí? Que no hay unos con mayor jerarquía que otros. Bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo miércoles, que vamos a seguir viendo lo que nos resta del módulo segundo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.